Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el PET, trabajos en espacios confinados. Los espacios confinados son altamente peligrosos para la vida de cualquier trabajador que se desenvuelve dentro de los mismos. Es importante saber qué es un espacio confinado, cuáles son los principales riesgos y procedimientos que debemos tener en cuenta cuando estemos trabajando dentro de ellos, cuáles deberíamos ser los procedimientos adecuados ante situaciones de emergencia y, sobre todo, tener la correcta información que pueda ayudar a prevenir accidentes y consecuencias que lamentar. En MBM Drilling SAC estamos muy comprometidos con el bienestar, la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Sin mayor preámbulo, comencemos. Los objetivos que buscamos con este procedimiento es establecer las medidas o lineamientos de seguridad necesarias para minimizar siempre los riesgos existentes en la ejecución en los trabajos en espacios confinados, en todas las instalaciones en donde participa MBM Drilling SAC, a fin de prevenir potenciales incidentes, accidentes o enfermedades en salud ocupacional dentro del trabajo. El alcance. El alcance de este procedimiento está dirigido para los maestros y ayudantes de muestreo, para el geólogo junior de control de minerales y muestreos y para el geólogo de control de minerales y muestreos. Equipo de protección personal. Verificar las condiciones de sus EPPs, equipo de protección personal, antes de iniciar las actividades programadas es muy importante. Dentro de los espacios confinados, existe siempre una gran probabilidad de desprendimiento de rocas o caer alguna herramienta que usamos en nuestra labor, y por ello es muy importante siempre al iniciar nuestras labores usar un casco de ala ancha con un portalámparas y una lámpara eléctrica para poder alumbrar en las zonas de poca visibilidad. La ropa de trabajo debe tener siempre cintas reflectivas. Estas tienen la capacidad de reflejar la luz de regreso a su fuente, haciendo que sean más visibles para el ojo humano, usualmente durante la noche o en situaciones de poca luz, como en los trabajos de espacios confinados. Esta característica ha ayudado a prevenir miles de accidentes durante la labor, pero sobre todo permite al compañero saber la ubicación exacta de su compañero en unas situaciones de poca visibilidad. Respirador y filtros contra polvo. Estos equipos no solo nos protegerán contra el polvo generado por las mismas funciones de la labor, sino también que existe una gran probabilidad de presencia de gases tóxicos. Recordemos que la presencia de concentraciones de gases tóxicos e inflamables en espacios confinados es muy alta y prevenir accidentes por intoxicación es una prioridad en estas labores de alto riesgo. Botas de Hebe con punta de acero. Las botas de caucho están especialmente diseñadas para usarse en ambientes hostiles y corrosivos, especialmente en la industria minera donde existe bastante humedad. Además de protegernos de la humedad, la punta de acero tiene un refuerzo especial que nos va a proteger los dedos de los pies ante caída, claro está, de rocas o elementos filosos o cortantes o las mismas herramientas que estamos usando durante nuestras actividades. Estas botas industriales también deben contar con una suela antideslizante que va a brindar mayor seguridad en terrenos resbaladizos para así evitar caídas o resbalarse si es que los ambientes confinados tienen alguna inclinación. Los guantes de cuero. Estos guantes permitirán un mejor agarre de las herramientas que estamos utilizando, pero sobre todo nos ayudarán a evitar algún corte por algún material con filo, como puede ser una roca o alguna baranda con un filo o un pedazo de metal roto que pudiera generarnos algún corte. Las ojeras o tapones auditivos. Es muy importante entender que en las labores mineras, el ruido generado por la misma operación dentro de la labor con- contiene decibeles muy altos y esto puede causarnos daños auditivos. Lentes de seguridad. Es importante cubrir nuestros ojos no solo del polvo generado por la labor o por el espacio confinado,
sino también por alguna salpicadura de algún agente químico. Si estamos en un espacio confinado, ejecutando alguna tarea en caliente, y peor, en un espacio confinado, la probabilidad de que nos salpique alguna esquirla o algún chispeo es muy alta. Recordemos que en las labores mineras la tasa de lesiones oculares es muy alta. Importante por eso entonces que usemos los anteojos y sobre todo que estén en buen estado, que no estén rayados, pero sobre todo limpios para poder observar bien el ambiente en el cual nos desenvolvemos y ejecutamos nuestras labores. Dentro de las herramientas o materiales que vamos a usar para este procedimiento, vamos a usar los equipos multigases para la mina. La concentración de aire impuro dentro de las labores mineras, especialmente estas combinaciones explosivas por los explosivos que usamos o el monóxido de carbono en los equipos, suelen ser muy altas por estar en las labores, sobre todo mineras subterráneas, pero también puede ser producto de alguna voladura. Por ello, garantizar la seguridad frente a los gases o materiales peligrosos e inflamables inclusive es importante en la dureza de los entornos mineros. Con los peligros potenciales de monóxido de carbono altos, existencia de metanos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, las operaciones mineras están plagadas de muchos peligros y es increíblemente importante que quienes trabajen en ellas estén adecuadamente equipados para poder entrar a la zona confinada y trabajar con seguridad. Por ello, es la importancia de la detección temprana de las concentraciones de gases, sobre todo en espacios confinados. Para ello, la existencia de equipos multigases para la mina es muy importante. Estos equipos se encargan de la medición de gases tóxicos e inflamables, vapores o concentraciones de oxígeno de manera simultánea. En algunos casos, estos equipos pueden llegar a medir hasta 7 gases a la vez, obteniendo resultados mucho más precisos y detallados que van a ser útiles antes de ingresar a un espacio confinado. Antes ya de revisar en sí este procedimiento, repasemos qué es un espacio confinado. Un espacio confinado es todo ambiente que tiene medios limitados para entrar o salir. Es decir, se entiende por medios limitados todos aquellos que no nos permiten una entrada o una salida de forma segura, rápida, para todos los ocupantes o los trabajadores que han entrar. Por ejemplo, tanques, cisternas, chimeneas o espacios cuyos ingresos o egresos a través de una escalera, silueta o un sistema de arnés de elevación. También un espacio confinado no tiene una ventilación natural. Entonces, asegurar una atmósfera apta para la vida humana antes, durante y después de la realización de trabajos en espacios confinados es muy importante. Tener ventilación desfavorable en la que pueda acumularse gases tóxicos o inflamables es peligroso. No está diseñados estos espacios para ser ocupados por seres humanos de forma continua. Por eso es que llaman espacios confinados. Por ello, se entiende que tenemos una atmósfera deficiente en oxígeno y concentraciones de gases tóxicos o inflamables, inclusive muy altos. En general, estos espacios tienen condiciones o áreas peligrosas como consecuencia del trabajo que se realiza dentro de ellos. Es- Repasemos el procedimiento. Procedimiento antes de ingresar a un espacio confinado. Primero, tenemos que inspeccionar todo el área de trabajo y registrar todos los potenciales riesgos que podamos detectar, siempre en el formato IPRC continuo. El IPRC continuo lo usamos siempre antes de alguna jornada para poder identificar los peligros, analizarnos, evaluar los riesgos y establecer medidas de control antes, durante y después de cada una de las actividades asignadas en el día. Es en esta etapa en donde junto a nuestro supervisor debemos revisar todos los potenciales riesgos del trabajo en espacios confinados, evaluar las zonas donde vamos a ejecutar las labores y si es que éstas ofrecen todas las medidas de seguridad requeridas para este trabajo. Es importante
Evaluar bien todos los procedimientos que a continuación estaremos desarrollando y así evitar algunos accidentes que pongan en riesgo nuestra propia vida. Si observáramos riesgos que no podemos mitigar, inmediatamente debemos de comunicar a nuestro supervisor para que en conjunto con él se puedan tomar medidas correctivas requeridas para mitigarlos. Esta correcta inspección permitirá una buena planificación de las actividades en espacios confinados que ejecutaremos durante la jornada de trabajo. Como segundo paso, antes de realizar un trabajo en espacios confinados, se deberá desarrollar obligatoriamente el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, el permiso PETAR. PETAR no es simplemente una solicitud para realizar una tarea peligrosa. Este permiso es parte esencial de un sistema de determinación de cómo la tarea puede realizarse de una manera segura. Este permiso es el único documento válido para controlar, autorizar y ejecutar el trabajo que ha sido identificado como de alto riesgo, porque son trabajos de espacios confinados, cuyo potencial desarrollo implica un alto potencial de daño grave a la salud o inclusive la muerte de nuestros trabajadores. Y el trabajo en espacios confinados está catalogado como el mismo. Además, no se puede iniciar ninguna jornada si es que no se encuentra este documento lleno y aprobado por su supervisor. Tercero, el personal asignado a realizar los trabajos en espacios confinados deberá estar siempre capacitado sobre todos los peligros y riesgos existentes, así como las medidas de seguridad que deberán adoptar y los equipos de protección personal que deberán estar usando. Es esencial que el personal involucrado conozca siempre las características de todo espacio confinado que lo pudimos desarrollar. Es esencial que el personal involucrado conozca bien las características, riesgos y medidas que se deben tomar en los espacios confinados. Cuarto, para los equipos en movimiento, como es el caso de una planta o cualquier otra fuente de energía que deben estar usándose dentro de la labor, estas deberán ser bloqueadas y aisladas con los sistemas lockout y tagout previo al ingreso de cualquier trabajador a la zona de confinamiento. Es importante de necesitar el sistema correspondiente actuando sobre el dispositivo que corresponda. Para los sistemas eléctricos, recordad que hay que aperturar el interruptor, colocar un candado y una tarjeta de bloqueo, la misma que deberá siempre ubicarse en un lugar visible. Acordémonos de descargar los capacitores, conectándolos a tierra, verificar la ausencia de voltaje para prever alguna descarga eléctrica. Y asimismo colocamos el sistema de tierra temporal. Para los sistemas hidráulicos o neumáticos, cerrar siempre las válvulas, bloquearlas con cadena o un candado con un bloqueadores especiales, colocar siempre la tarjeta de bloqueo, la misma que siempre deberá ubicarse en un lugar visible. Recordemos que esto es muy importante. Asimismo, purgar el sistema de verificación de ausencia de presiones. Cada trabajador que intervenga en un mantenimiento de un equipo que ha sido bloqueado deberá colocar siempre un candado y una tarjeta de bloqueo obligatoriamente. Recordemos siempre que está prohibido retirar estos bloqueadores que no pertenezcan a uno mismo. Esta acción siempre se considera una falta grave. Quinto, antes de ingresar a un espacio confinado, se debe realizar siempre las mediciones de gases, los valores obtenidos, y estos valores deberán ser registrados siempre en el formato PETAR para la supervisión del turno. Acordémonos que todos los riesgos, las mitigaciones que vamos a hacer, en este caso de los gases, tienen que estar en este formato PETAR. Antes de ingresar a un espacio confinado, se debe realizar el monitoreo de la calidad del aire, es decir, controlar los niveles del oxígeno, ni que estén por encima ni por debajo de los permitidos, revisar que no exista presencia de gases tóxicos como el monóxido de carbono, el cianuro, el dióxido de nitrógeno, entre otros gases tóxicos que pudiera haber dentro de las labores. Para ello debemos tener siempre encendidos los equipos de monitoreo de gases y verificar que el área tenga siempre una ventilación. Si detectáramos la presencia de gases tóxicos,
Lo que debemos hacer es inmediatamente comunicar a la cuadrilla de emergencias y a nuestro supervisor y así juntos evacuar el área inmediatamente, delimitarlo como una zona o un área en la cual ya no puedan entrar otros trabajadores y poder bloquearla hasta que se tomen las medidas correctivas. Es importante, al momento de registrar las medidas de gases, que todos los registros estén documentados en el documento PETAR y evaluar que las concentraciones de gases estén dentro de los parámetros permitidos para un espacio confinado. Estos valores son, para el caso de oxígeno, el límite mínimo permitido es el de 19,5% de concentración y el máximo permitido es el 22,5% de concentración. Para el caso del monóxido de carbono, el CO, el límite máximo permitido es de 22,5% o su equivalente a 25 partes por millón. Para el dióxido de carbono, el CO2, son 5.000 partes por millón. Para el dióxido de nitrógeno, el NO2, son 5 partes por millón. Para el caso del cianuro de hidrógeno, el HCN, es 4,7 partes por millón. Asimismo, tener cuidado que la velocidad de aire no deberá ser inferior a 0,5 metros por segundo. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener una correcta ventilación que garantice que las concentraciones de oxígeno se mantengan y cualquier otro gas tóxico pueda ser disipado. Séptimo, es importante mantener la concentración de los gases explosivos o sustancias inflamables en menos del 10% de su límite de explosión más bajo. Y asimismo, asegurar que el oxígeno, importante con esto, no esté enriquecido. El oxígeno en sí mismo no es inflamable, pero soporta la combustión y ahí está el riesgo porque aumenta mucho la intensidad del incendio. Recordemos que en atmósferas consideradas con oxígeno enriquecido, estas están definidas que tienen una concentración de oxígeno sobre los 23,5% del límite máximo permitido del volumen, y esta atmósfera se considera ya enriquecida con oxígeno y es propensa a una inestabilidad. Y claro, como resultado de estos niveles de oxígeno tan alto, la probabilidad y la severidad de fuego o de explosión aumentan perceptiblemente. Importante, mantener los niveles de concentración de oxígeno. Octavo, antes de que el personal ingrese a un espacio confinado, lo que se debe hacer es utilizar una ventilación mecánica para así asegurar la remoción o eliminación de todos los contaminantes que pudieran haber en un espacio confinado. Y esto deberá mantenerse hasta que todo el personal haya abandonado el mismo espacio. Recordemos que la ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para poder asegurar la inocuidad de la atmósfera interior. Esto tanto al momento de estar realizando los trabajos o cuando detectemos que encontramos en el ambiente de trabajo que es ya con niveles de contaminación o es que ya no está en condiciones de respirar. Asimismo, durante los trabajos siempre se debe requerir una renovación continua del ambiente interior, es decir, de la atmósfera, refrescarla y ventilarla. Generalmente, la ventilación natural no es de la superficie y es preciso recurrir a una ventilación forzada. Esto siempre acordándonos que estamos en un espacio confinado. El caudal del aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera óptima en el interior está siempre en función de las características del espacio confinado en el cual estamos trabajando. Asimismo, también del tipo de contaminante que detectemos y el nivel de contaminación que pueda existir en el mismo. Por eso es importante las medidas de gases dentro de este espacio. Lo que habrá siempre que determinar, en el caso de todas estas lecturas, cuál es el procedimiento establecido de ventilación que debemos efectuar. Por ejemplo, cuando se trate de extraer gases con mayor densidad que la del aire, es recomendable siempre introducir un tubo de extracción hasta el fondo del recinto donde vamos a trabajar y empezar a extraer todo el aire, ¿no?
para que ponga, de esta manera garanticemos sacar el aire que consideremos que tenga cualidades no inocuas para respirar y poder tener aire de forma natural y adaptado para el trabajo. El aire, cuando lo abastecemos con un sistema de ventilación, debe provenir principalmente de una atmósfera exterior, es decir, fuera de la labor o del espacio confinado. En ambos casos, debería ser por un medio de aberturas permanentes, pero en ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar un espacio confinado. Es decir, no podemos inyectar solo oxígeno, sino una concentración de aire que tenemos en un ambiente natural. Acordémonos que es importante siempre medir la concentración de los niveles de oxígeno que debemos tener en nuestra labor. Repasemos ahora los procedimientos durante el ingreso a espacios confinados. Noveno, cada vez que se requiera ingresar a un espacio confinado, se deberá ingresar siempre como mínimo dos personas. Y en el caso que fuera un espacio ya muy reducido, pues ingresará una sola persona. Pero fíjense que este punto es importante y es clave, porque en la realización de trabajos en espacios confinados, una forma segura es que el personal vaya siempre a realizar tareas y asuman dos roles. Uno, el de vigía y el otro el de rescate en caso de emergencia. Por ello es importante siempre ir emparejados para poder recurrir siempre a un rescate en el caso exista algún accidente. El vigía, acordémonos, siempre tiene que estar atento, por eso es importante tener los elementos de seguridad, el uniforme con cintas, las mascarillas, y el vigía tiene que estar atento a los recursos, a los EPPs que va a usar su compañero que está metido dentro del espacio confinado. En general, los trabajadores que realizan este tipo de tareas en espacios confinados deberán tener siempre una buena aptitud y actitudes físicas, mentales, sensoriales y que deban ser confiables, porque recuerden que un trabajador depende de su vigía, y especialmente en condiciones en las cuales se dé una emergencia y requiera de un uso de equipos de respiradores. Pues es importante, una vez probados estos equipos, deberá comenzar un periodo de entrenamiento por el personal calificado, tanto en una parte teórica como en una parte práctica. Décimo, para el caso de trabajadores en espacios confinados en superficies, este trabajo deberá estar siempre bajo la supervisión permanente de un ingeniero o un técnico. Onceavo, se deberá dejar siempre una persona en la entrada del espacio confinado. Su responsabilidad de esta persona es estar siempre atento al personal que se encuentra en el interior del espacio, manteniendo siempre una comunicación constante con el equipo que está dentro del espacio confinado. Los trabajadores deben aprender a reconocer los espacios confinados, es decir, entender la labor que van a hacer en este espacio, las limitantes que existen, los peligros que ahí puedan encerrarse y cómo controlarlos o cómo mitigarlos, así como el uso correcto de los equipos de protección personal. Esto es muy importante. El cómo actuar en casos de emergencia, cómo es que se confeccionan los permisos de ingreso a espacios confinados. Y es importante realizar siempre prácticas en primeros auxilios y RCP. Hay formas correctas de bloqueos mecánicos, eléctricos, señalizaciones y prevención, así como también combates de incendio e interpretación de los niveles de riesgo. Por eso es importante medición de los gases, es importante contar con buenos equipos de protección personal, tener capacitaciones, usar siempre el PETAR como el documento que nos va a permitir hacer trabajos de riesgo y el IPC continuo. Doceavo, cuando se realicen los trabajos en caliente, dentro siempre de los espacios confinados, la supervisión del área deberá asegurar siempre que todos los gases inflamables o líquidos o vapores sean removidos antes del inicio de cualquier trabajo en caliente. Recordemos siempre el concepto de ventilación y la medición de estos gases. Finalmente, para este procedimiento,
En caso de cualquier acción de emergencia, debe ser activado siempre un plan de respuesta inmediata ante emergencias. Es importante y es conveniente siempre tener un espacio confinado para uso de entrenamiento. Es decir, sabemos que vamos a trabajar una determinada área, como dice tuberías, chimeneas, pero debemos practicarlas. Practicar cuáles son las formas como vamos a ingresar, trabajar y qué elementos debemos tener. Por eso es importante tener un espacio fuera de uso que esté limpio y poder estar entrenando, ¿no? En esta parte, los trabajadores deberán llevar a cabo lo aprendido según las órdenes de sus instructores. Siempre es conveniente que todos los trabajadores roten por todos estos puestos que intervienen en un trabajo en espacios combinados. Además, la capacitación personal que realizarán en espacios confinados deberá realizarse siempre con una instrucción especial a todo el personal que interviene en este bloqueo de espacios confinados. Este tipo de instrucciones deben siempre incluir un cierto grado de riesgos generales relacionados a los espacios confinados. La importancia del trabajo del personal de mantenimiento que debe realizar tareas de bloqueo y de revisión de que los equipos no estén operativos y todo esté bloqueado con todas las especificaciones que con todas las explicaciones que ya explicamos, así como tener en cuenta siempre la forma correcta de bloqueo mecánico, o sea, es decir, el cierre de válvulas, la colocación de placas ciegas o todas las juntas correspondientes y aptas para que el producto no pueda circular en una cañería o colocaciones de bulones correctamente ajustados, etcétera, ¿no? Acordemos también del bloqueo eléctrico, es decir, la apertura de los interruptores, quitar un fusible, comando, fuerzas de conexión de motores, revisión de los voltajes, etcétera. El éxito de este procedimiento es tener en cuenta la claridad de todos los procedimientos que hemos revisado y la práctica en situaciones de riesgo como las que recomendamos al final de este ejercicio. Restricciones. En caso de que el equipo detector de gases detecte la presencia de uno de los gases sobre los límites máximos permitidos, no se deberá ingresar a la labor. Si detectáramos la presencia de gases tóxicos, lo que se debe hacer es comunicar inmediatamente a la cuadrilla de emergencias y a nuestro supervisor. Asimismo, deberán evacuar inmediatamente el área, delimitándola para que otros trabajadores no pudieran ingresar a las mismas. Muchos accidentes, de ellos mortales, se pueden haber evitado con esta simple acción. No se realizarán trabajos de soldadura en tanques, espacios confinados, si es que no se cuenta con el permiso escrito de trabajos para alto riesgo, que es el PETAR. El realizar trabajos en espacios como estos, en el caso de tanques, puede haber de la presencia de gases inflamables, pero no solamente gases inflamables, sino también concentraciones altas de oxígeno. Y este tipo de trabajo se considera como un trabajo de alto riesgo. Por ello, la importancia de contar con este documento PETAR. Si dentro de un espacio confinado las concentraciones de gases tóxicos inflamables se elevan sobre el límite permisible durante los trabajos de soldadura, lo que se debe hacer es salir inmediatamente del área, igual, avisar al equipo de emergencia, comunicar al supervisor y delimitar el área. Recuerde, solo el personal calificado y entrenado deberá realizar trabajos en espacios confinados. Los trabajos en caliente, es decir, oxicorte, soldadura por gas, soldadura eléctrica, dentro de un espacio confinado, deberán realizarse con los cilindros o las máquinas de soldar ubicados fuera de los espacios confinados. Adoptar siempre medidas de control de lectura de gases y siempre estar pendiente que los equipos de monitoreo estén o cuenten con certificados de calibración. Asimismo, asegurar que todos los equipos a utilizar dentro de un espacio confinado sean estrictamente seguros. Nunca,
pero nunca usar oxígeno para ventilar un espacio confinado. Acuérdense de la densidad del oxígeno que puede ser un impulsor de un incendio. Recuerden que su familia los espera. Muchas gracias.